empiezo a grabar y pues ya los compañeros ya podrán descargarla o verla a través de mi canal en YouTube. ¿Listo? Entonces pues aquí ya queda grabado esto. Entonces bueno, vamos a comenzar hoy con el cultivo de tejidos in vitro, ¿sí? Propagación in vitro, que pues para el caso de los frutales, en muchos casos se hace esto. Por ejemplo, para banano, para plátano, cuando se compran plántulas, se compran es in vitro. No se compra el colino, sino que técnicamente hablando, los cultivos de plátano que hay en Colombia, pues lo que hacen es esto. Hay laboratorios especializados en esta área, en propagación de material vegetal in vitro, y simplemente pues propagan el banano y lo venden para los agricultores que trabajan en banano. Entonces es un método más limpio, libre de enfermedades, y pues ofrece muchas ventajas que las vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ojalá pudiéramos hacer una práctica, yo creo que sí, ya cuando nos veamos, no está muy lejos lejana la fecha, lo vamos a ver, solo falta que yo me vacune y pues arrancamos con esta presencialidad. ¿Qué significa esto de cultivo in vitro? O cultivo, también le llaman cultivo de tejidos, ¿no? ¿Sí? Puede definirse como un conjunto de técnicas que permiten el cultivo de plantas, de especies de diferentes plantas, en condiciones estrictas, ¿no? De asepsia, es decir, donde no entren, donde no hayan agentes patógenos como hongos, virus o bacterias, ¿listo? De esos órganos que yo voy a propagar, entonces, o tejidos también de la planta, células y protoplastos, es lo que se hace. Dice que constituye dentro de las biotecnologías actuales la de mayor aporte, lo que le ha brindado muchos aportes a la agricultura. Un ejemplo, pues el banano ha tenido unos problemas ya hace un par de años con el moco del plátano, la cigatoca y otro tipo de enfermedades que son muy limitantes para el banano y que se transmiten también en viveros, que se transmite a través de un colino, pero pues para mejorar y combatir también este tipo de enfermedades, pues se opta por conseguir plantas in vitro que están libres de estas enfermedades. Entonces, ha servido mucho para, pues, desde el tema de la biotecnología para varios frutales ha servido bastante, ¿sí? La célula, hay un principio que tenemos que manejar y es que la célula es totipotente, ¿sí? La totipotencialidad se refiere a la habilidad que tienen las células, en este caso células vegetales, ¿sí? Células del reino vegetal, pues, de desarrollarse y producir células diferenciadas, células que posteriormente, a partir de esa célula, van a salir otras células que no tienen las mismas características, diferenciadas, por ejemplo, de otros tejidos, con el fin de producir un solo órgano, es decir, que de una sola célula podemos llegar a sacar una nueva planta. Ese es el principio de totipotencialidad. Dice que los tallos de las plantas, por ejemplo, o bueno, casi que en toda la planta, hay células totipotentes equipadas con capacidad regenerativa o multiplicativa, se pueden multiplicar y facilita el crecimiento de la planta. ¿Sí? Y esto da origen a nuevos órganos y a una nueva planta. ¿Listo? Y se permite que aquí se exprese todo su potencial genético. Lo que se va a obtener es un clon o un organismo genéticamente igual al de la madre, de donde se sacó esa planta. La célula adquiere propiedades diferentes a la de la célula la cual se originó. Es lo que se llama diferenciación celular. Es decir, yo tengo una célula y la voy a poner a reproducirse, de ahí me van a salir varias células diferentes que van a construir tejidos, los tejidos construyen órganos, los órganos construyen el cuerpo de la planta. ¿Listo? Entonces eso es lo que se llama diferenciación celular. Entonces, ¿dónde se hace este cultivo de tejidos? El cultivo de tejidos se hace en unos medios nutritivos o un medio de cultivo, también se le llama así, y está formado por minerales, sales, vitaminas, nutrientes en general que necesita esa planta, eso que se va a convertir en una planta.
ese pedazo de tejido que se va a convertir, tejido de una planta, extraído de una planta, que se va a convertir en una planta, en tejita general, ¿sí? Esos nutrientes pues, son los necesarios para una planta, para que una planta o este tejido crezca y se convierta en plántula, pues más rápido, fuerte y saludablemente posible. La ventaja que garantiza este medio nutritivo, medio de cultivo, el cultivo de tejidos, es que se van a obtener individuos libres de enfermedades, de virus, de hongos y de bacterias. Dice, cuando se requiere un medio de cultivo más firme para que las plantas puedan desarrollar sus raíces, los laboratorios utilizan agentes gelificantes o como geles o gelatinas. Entonces existe el agar de goma, el agar agar, el agar dextrosa, el agar de papa, sí, la goma de Guelán y hay muchos otros tipos de medios de cultivo. Ese medio de nutritivo, ese medio de cultivo, hacer de cuenta que eso es una gelatina sin sabor y a esa gelatina la mezclan con fertilizantes líquidos que aportan, por ejemplo, sales, minerales, ¿sí? También le agregan vitaminas, le agregan diferentes mezclas, unas mezclas, para que la planta tenga todos los nutrientes, para que ni siquiera la planta, perdón, para que ese corte de esa planta que yo extraigo, ese corte de una planta, lo coloque sobre ese medio de cultivo y ahí se propague. Y ahí empieza a crecer. Que eso es lo que estamos viendo aquí en fotos. Entonces, aquí tal vez esta planta pequeña de acá surgió de un brote que se arrancó de cualquier planta. Listo, se arrancó una yema, por ejemplo, y que ya lo vamos a ver, se arrancó una yema de X planta, se colocó sobre este gel aquí abajo, ese es el famoso gel, gelatina con nutrientes, se coloca ahí y empieza a crecer, ¿sí? Y se transforma ya como una planta. Aquí ya, pues, yo les voy a enviar la presentación, aquí ya se alcanza a ver algo de enraizamiento, se alcanza a ver que eso ya está enraizado, en este caso aquí en la mitad. Esa es la finalidad. Que cuando estén enraizadas, pues se van a pasar posteriormente a un área de adaptación, como de enraizamiento, para que cojan más fuerza, que ya es como tal un vivero, pero un vivero con condiciones de asepsia más estricta, ¿no? Necesidades nutricionales y hormonales de los cultivos y de órganos y tejidos vegetales, pues, ¿qué se proporciona para esos brotes que yo corto, para esas yemas que yo corto, para ese pedazo de tejido? Por eso se le llama cultivo de tejidos. Para esos pedazos de tejido que yo corto, pues se necesita agua, sustancias orgánicas como azúcares, ácidos, aminoácidos, auxinas, citosininas y giberilinas. Estas últimas tres son hormonas reguladoras de crecimiento. Estimulan, por ejemplo, el enraizamiento, estimulan la elongación del tallo, que el tallo crezca más, estimulan la producción de más tejido verde en general. Entonces, eso se llaman sustancias orgánicas. Todo esto que aparece acá se necesita en el medio de cultivo. Y también se necesitan unos macro y micronutrientes que pueden ser fertilizantes comunes que se pueden conseguir en el mercado, ¿listo? Que tengan tanto elementos mayores como elementos menores. Entonces, en la entrega pues, de materiales había un frasco de color, de tapa roja, blanco y de tapa roja que decía elementos menores. Ese tarro nos puede servir porque se tiene todos los elementos menores, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Creo que tenía nitrógeno ese tarro, pero lo que es el potasio y el fósforo se consiguen también de manera líquida, ¿sí? Pero es demasiado pequeña la cantidad que se necesita, muy, pero muy pequeña. Es necesario, por ejemplo, utilizar un Enermeyer o unos instrumentos especiales para que puedan medir, por ejemplo, 0,1 gramos, incluso hasta 0,020 gramos o 20 miligramos. Esas son cantidades muy pequeñas que se necesitan y eso con una jeringa normal no se puede. Les toca con aparatos para especiales, dispositivos especiales. Ya casi cierra el micrófono. Eso consiste, ¿no? En tratar de extraer
un pedazo muy pequeño de una planta, agregarle todos estos nutrientes en un medio gelatinoso para que esa planta crezca. Un ejemplo también de un medio nutritivo o de un medio nutritivo, medio de cultivo, es el agua de coco. Utilizan mucho el agua de coco para eso, porque también tiene, por ejemplo, eso, tiene azúcares, aminoácidos, vitaminas, y por eso lo consideran un muy buen medio de cultivo. Eso se mezcla con un poco más de gelatina y se siembra ahí sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aquí saber? Para el tema que ya lo habíamos visto en algún principio, es el principio de los tejidos de crecimiento de la planta. Esas áreas donde hay mucha acumulación de células que están en constante crecimiento, sí, se les denomina meristemos. Creo que ya lo habíamos visto. Los meristemos pueden estar en una yema, o más que todos los meristemos están presentes en yemas, ¿no? Yemas axilares, es decir, la yema donde va a salir una nueva hoja, o en la punta o ápice de una rama. Ahí hay mucho tejido meristemático. Los meristemos son un grupo de células indiferenciadas, son células comunes de vegetales, y dice que son responsables del crecimiento permanente de las plantas. Entonces, esas células, lo que les digo, están acumuladas en una yema o están acumuladas en los ápices de las plantas, de los tallos y de todo esto, debido a que tienen una alta capacidad de división celular y posteriormente se diferencian y forman una gran cantidad de tejido celular. ¿Listo? Entonces las podemos encontrar en los cogollos, en los ápices de las ramas, en la zona axilar de alguna rama también, donde crezca una hoja, y en esa unión entre el tallo y la hoja, sabemos que eso es una yema, ahí se puede conseguir tejido meristemático, o en las raíces, en las puntas de las raíces, podemos conseguir tejido de este. Ese es el tejido que necesitamos, el tejido que se corta y se coloca en esa gelatina que les digo, en esa gelatina con nutrientes. Eso es lo que se va a cortar, hay que hacer un corte muy fino, con aparatos también especiales, aparatos de laboratorio, pinzas, bisturí, asas, todo eso se necesita para poder hacer este proceso de corte y de transporte. Se transporta con unas pinzas muy diminutas, se transporta el corte al medio de cultivo. En algunos casos pues se necesitan las fitohormonas u hormonas de plantas, o las que les había dicho, en este caso, tanto auxinas como citoquininas o citocininas y gevirilinas, estas tres se necesitan para todo tipo de cultivo de tejido. Entonces, auxinas, aquí tenemos un grupo, ¿vale? De 0,01 miligramos en un litro de preparación de ese medio de cultivo a 10 miligramos de preparación de ese medio de cultivo por litro, dice acá. Lo que quiere decir que si es difícil ya medir 10 miligramos, imagínense 0,01. Se puede con un Enermeyer, son para aparatos especiales para laboratorio que pueden llegar a medir esas cantidades. Citocininas, pues aquí aparecen también las fórmulas, dice que se disuelve en el medio de cultivo como tal, listo. Giberilinas, cultivo de meristemos y para elongación celular o elongación del tallo. Entonces, para eso tenemos el ácido giberílico, listo. Eso se consiguen en las tiendas de agroinsumos, se consiguen en tiendas también donde vendan químicos. Se puede conseguir ahí. Rinde demasiado, pues porque la cantidad que se necesita es muy poca, no es tan caro, pues un tarro puede estar costando 100.000 pesos, pero eso puede alcanzar para un sinfín de propagaciones de platos de Petri, de preparaciones para sacar nuevas plantas. ¿Listo? Eso se alcanza para mucho, alcanza para unas también 100.000 plantas o tal vez más de 100.000 plantas, alcanzaría si alcanza un tarrito de 100.000 pesos, alcanza por mucho más de 100.000 plantas. Uno se le hace caro un tarrito, pues un tarrito de esos que valga tanto, pero en realidad lo que alcanza es demasiado, ¿sí? Es muy rentable el tema de cultivo de tejidos en el área agrícola. El medio nutritivo, bueno, lo que les digo, tanto todas esas hormonas que les he mencionado, auxinas, citoquininas, sirven tanto para la parte aérea como para el enraizamiento y para estimular el crecimiento
de la parte aérea de la planta, es decir, tallos y hojas, y para enraizar. Son hormonas de elongación celular y propio tejido verde, y son hormonas de enraizamiento, auxinas y citoquinas. Bueno, las modalidades, ¿cuáles son? Existen muchas modalidades de cultivo in vitro. Se le dice in vitro o cultivo de tejido, se le dice in vitro porque es en vidrio. Los recipientes que se utilizan para el cultivo in vitro son de vidrio resistente al calor. Entonces, lo que estamos viendo ahora, que es el cultivo de meristemos, y ubicar donde hayan meristemos, acordémonos que es ese tejido en crecimiento. Entonces hablamos, por ejemplo, de un estolón, hablábamos de algo de un rizoma, ¿sí? También podemos extraer simplemente la mismísima yema de cualquier planta, colocarla en ese medio de cultivo, una yema recién empieza a crecer, y esto es el cultivo in vitro de las plantas superiores. Y existen otras técnicas, que es coger una entera de una flor, colocarla también en el medio de cultivo, también colocar un embrión, abrir una semilla, por ejemplo, de arveja, extraer el embrión y cultivarlo en ese cultivo in vitro. Y cultivos de protoplastos, eso ya es un poco más avanzado, ya eso es a nivel celular, es meterse dentro de una célula, sacar algo de la célula, y colocarlo en un cultivo de tejidos para que crezca. La capacidad que tienen las plantas de poder hacer eso. Quizá como una manera más resumida, entonces vemos que la propagación se puede dar, la propagación in vitro se puede dar a través de yemas, ¿sí? Que bien pueden ser axilares, que son las que vemos finalizando cada entrenudo de una rama, cada entrenudo, no del ápice, porque el ápice es otro tipo de yema. Entonces, yemas apicales, que es la punta o el cogollo de una rama o de una planta, se puede extraer esa yema de ahí, o se puede extraer la yema axilar, y de donde está la unión de la hoja con el tallo, y ahí sigue habiendo tejido de crecimiento, acumulación de células, ¿no? Es a veces difícil llegar a este corte, ¿no? Tratar de quitar las últimas hojas que estén ahí pequeñitas. Miren que aquí se sigue formando, se sigue formando. Es cortar esta punta y colocarla en el medio de cultivo. Esa es la finalidad. Lo mismo, con la yema también se corta, las yemas axilares se corta también el brote recién salido y se coloca sobre el medio de cultivo. ¿Listo? Ya viene otro, que es propagación de yemas adventicias, que simplemente es recolectar o hacer un corte de una hoja cualquiera, y donde se acumula bastante tejido también de crecimiento. Una hoja joven puede ser cortar de ahí un trozo, dice aquí que otro tejido, y también agregarlo al medio de cultivo. Entonces existen como esas técnicas. Cuando se corta, por ejemplo, un pedazo de hoja, ¿sí? Y se coloca sobre el medio de cultivo, eso se llama morfogénesis indirecta. Lo que se produce es un callo, es decir, un poco de células ahí creciendo, unidas, van a va a dar lugar a una yema, a una planta común. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, existen todas pues estas técnicas para poder hacer propagación. ¿Listo? Aquí vemos también multiplicación. Acordémonos de la multiplicación de las plantas, pues que hemos visto propagación por semillas, ¿listo? Y propagación vegetativa. Por semilla ya sabemos que existe la reproducción sexual, ¿sí? Progenies que van a salir progenies o hijitos de esa propagación sexual, que es plantas de esa semilla de frutales, van a salir plantas con diferente genotipo o contenido de genes, ¿sí? De esa nueva planta, ese nuevo individuo que se va a formar, va a ser un individuo con distinto genotipo, es decir, producto de la unión de un padre y una madre. Por eso se le llama sexual. Cuando hay unión de un padre y una madre, se combina su información genética, sale otro individuo con información genética tanto del padre como la madre, se llama progenie con distinto genotipo. Mientras que para el caso de propagación vegetativa, pues las plantas han desarrollado sus propios sistemas de propagarse vegetativamente, y adicional el hombre pues también ha descubierto eso y desarrolla también otras técnicas de propagación. Entonces podemos ver aquí
propagación por los bulbos, por un esqueje, que ya habíamos visto algo de esquejes, y estacas. Acordémonos que la estaca es algo que está leñoso, y el esqueje no. Tubérculos, aquí pues para añadir rizomas, estolones, ¿listo? Y es una reproducción asexual, ¿no? Progenie con idéntico genotipo, porque no hay un padre y una madre, simplemente yo saco un bulbo, un esqueje, una planta, para que salga otra y no haber ni padre ni madre, entonces va a tener la misma información genética, ¿sí? Va a haber una descendencia de eso uniforme, ¿sí? Uniforme en cuanto a que si saco varios hijitos de esa planta, varios esquejes, pues todas van a crecer en las mismas condiciones, tal vez con las mismas características y comportamientos a nivel de crecimiento y todo eso, ¿sí? Se transmite, aquí sí hay un problema, que esas propagaciones transmiten enfermedades, esas propagaciones vegetativas, porque si el órgano que yo voy a propagar ya venía enfermo y yo hago propagación de un esqueje que estaba enfermo, entonces se me va a pasar la enfermedad. Mientras que para el principio de la confidencialidad, un pico, pues es muy difícil que se prenda una enfermedad debido a que pues, el hongo, la bacteria que invada esa planta enferma donde yo voy a extraer un corte, pues no va a estar distribuido en todas partes. Ejemplo, no va a estar distribuido en el ápice, una yema axilar o en una yema apical. ¿Listo? Entonces, por eso también me garantiza que es muy limpio. Obviamente que para bajo estas técnicas de cultivo in vitro, los viveros especializados son muy estrictos en el mantenimiento y producción de las plantas madre. ¿Cuáles serían las plantas madre? De donde se extraen estos cortes diminutos de esa planta que vamos a pasar al medio de cultivo. ¿Listo? Dice producción de plantas libres de enfermedades, es a lo que me refiero. Se hacen tratamientos con calor para algunos virus. Otro tipo de enfermedades que se llaman los micoplasmas. ¿Listo? Que son hongos simplemente, que les hace enfermedad. Cultivo a las plantas, dice cultivo también de meristemo, que estamos viendo, con lo que nos podemos defender de tejidos. Ambas técnicas y de microinjerto, que es injerto de meristemo sobre un pie sano. Es aquí mismo. Tenemos una planta original, ¿no? Una planta que yo la cuido bajo condiciones controladas. Ojalá se pudiera de vivero. ¿Listo? Unas plantas de vivero. Esa planta yo le saco o le extraigo, lo que les digo, el ápice, la yema del ápice de una rama, una yema axilar o un corte de raíz, puede ser la punta de la raíz, cualquier punta de la raíz. Eso es lo que se le conoce como explante. Se tiene ya listo el medio de cultivo, ¿sí? Que es ese gel con nutrientes, con azúcares, vitaminas, elementos, todo eso, que yo ya he preparado previamente. Ya lo tengo ahí listo y lo que yo hago es quitar esa yema o ese explanto y depositarlo sobre este tubo de ensayo. ¿Sí? Luego tapo muy bien y lo meto dentro de una incubadora. Entonces, pues sí, para eso hay que tener en cuenta una incubadora que nosotros mismos podríamos desarrollar con icopor y unas luces LED o una luz, un bombillo normal. Ahí miramos cómo se conecta, cómo se le da luz, pero se puede también con esto. Diseñar una incubadora artificial o normal. Ahí le metemos, se le deja metido un termómetro de máximas y mínimas o un termohigrómetro como el que yo les había pasado, se deja ahí constante y se va tomando los datos. ¿Listo? Entonces, eso va a dar origen, este explanto que se coloca sobre el medio de cultivo, va a dar origen a una planta. Es decir, con células diferenciadas y todo lo demás, es decir, esa célula posteriormente va a producir más hojas, va a producir en algún momento raíz, tallo y hojas, no importa dónde se haya sacado. ¿Listo? Ya hay técnicas post in vitro que cuando esto germina y enraiza, o prende esa yema y enraiza, ¿sí? Nosotros la sacamos de ese medio de cultivo y la pasamos a un vivero, ¿sí? A una a una bolsa con tierra, una tierra, un sustrato que sea inerte, que no transmita enfermedades. De lo que les había dicho que teníamos la turba,
o tenemos, por ejemplo, la escoria, y que son sustratos muy buenos para propagación in vitro o para que las plantas que vienen de los tubos de ensayo se adapten bien a un medio de cultivo normal con tierra. Y de ahí, pues ya se pasan a campo, ¿no? Se pasa a campo, se pasa al sitio definitivo. Dice que el medio de cultivos, o los cultivos in vitro, se obtienen plantas sanas, ¿no? Condiciones controladas, el cultivo de meristemo. Dice que porque el meristemo, dice que la concentración del patógeno no es uniforme en toda la planta que esté infectada. En la medida de lo posible, si vamos a sacar un corte de X planta para hacer propagación in vitro, pues obviamente que esa planta tiene que estar sana. Deberíamos intentar o procurar que esté sana. Si a veces la planta ya está invadida completamente por un hongo o algo así, pero si es un hongo que solamente separa la superficie, un mildeо polvoso, un mildeo velloso, pues eso lo podemos manejar. ¿Listo? Eso se puede manejar y pues la idea de eso es obtener una planta limpia de enfermedades y bacterias y virus y todo esto. ¿Listo? Bueno, esquema para la obtención de plantas que estén libres de enfermedades. Entonces se extrae el ápice, que es el dibujo que yo les había mostrado anteriormente. Existe por acá. Este es el ápice, aquí donde estoy dando vueltas con mi mouse. Ese es el ápice. Este ápice dice acá que mide de 0,2 a 0,5 milímetros. Medio milímetro, así de pequeño es. Y la idea es extraerlo solito, es difícil a veces. Toca con un aparatico que le llaman el esteroscopio, que es parece un microscopio. Toca a veces hacer el corte con eso. Y dice que puede medir de 0,2 milímetros a 0,5 milímetros, algo muy pequeño. Entonces pasar la cuchilla por ahí, pues eso toca con buen ojo, con gafas, con el estereoscopio, hasta con un microscopio poder hacer eso. ¿Listo? Lo más común y recomendado es cultivo del ápice, cultivar el ápice, es decir, cortar el ápice que lo encontramos en el cogollo de cualquier rama, ¿sí? En un medio de cultivo adecuado. Hay una guía de medios de cultivo, ¿sí? Se encuentran en muchas partes, se encuentran para muchas prácticas, para propagación vegetativa in vitro, bueno, propagación in vitro. Esos medios de cultivo también vienen recomendados para reproducción de hongo. Yo creo que por ahí tengo un archivito de esos, de guía de medios de cultivo, y aparece para muchas especies. Por ejemplo, para plátano utilice tanto por ciento de agar, tanto por ciento de citoquinina, tanto por ciento de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces le dan a uno casi que toda la fórmula para preparar el medio. Hay para plátano, para aguacate, para muchos frutales. ¿Sí? Para tomate, el tomate chonto, ¿sí? Para papa. Papa lo practican mucho porque esto sirve es para sacar nuevas variedades de papa. De todo para lo que utilizan. Pero se puede para todo tipo de cultivos. Cuando no se tiene la fórmula para X especie, pues hay que entrar a hacer ensayos, ¿sí? O sea, digamos que no hay para qué les digo yo, una mandarina, pongámosle. No existe una fórmula de medio de cultivo de esa gelatina con nutrientes para un brote de mandarina. Entonces lo que yo hago pues es tratar de conseguirme los requerimientos nutricionales de una planta o de un cultivo de mandarina, de nutrientes y hacer la extrapolación a una sola planta. ¿Listo? Y a un medio de cultivo que va a ser pequeño, donde por ejemplo se necesitarán unos 20 gramos de medio de cultivo. Es una hace la extrapolación con una fórmula normal que necesita la mandarina, el cultivo de la mandarina, y uno extrapola que si una hectárea consume 200 kilos de nitrógeno, pues uno dice, ¿cuánto necesitará una planta normal? Pues una planta normal necesita tanto, y ya después de esos 200 kilos, una planta necesitará un gramo, pongamos. Y de ese gramo para una planta adulta, pues se va, por ejemplo, un gramo de nitrógeno,
hay que dividirlo también o hay que hacerlo más pequeño para preparación de un medio de cultivo de 50 gramitos de medio de cultivo. Pues ahí se sigue dividiendo. Pero esas fórmulas, digamos, no son complicadas de sacar, se experimentan con eso y pues es con el fin de obtener plantas limpias y las pagan mejor, ¿no? Estas plantas valen más. Y para X cultivo se hace también en fresa. ¿Entendido? Es que esto también se practica en el cultivo de la fresa y se pueden obtener plantas directas de cultivo in vitro, libres de enfermedades, sí, con tal cual como una planta madre cuando se compra para el tema de la fresa. ¿Listo? Planta establecida, bueno, aquí entonces dice cultivo del ápice, planta regenerada, lo que se espera, ¿no? Cuando hace un cultivo in vitro, una planta nueva, regenerada quiere decir que a partir de ese corte que yo hice salga una planta nueva. Luego esperar a que se enraice y se establece esa planta ya enraizada en ese medio cultivo. Se saca del medio cultivo y se pasa a un sustrato. Bueno, una mezcla de tierra, o ojalá que estuviera estéril. Entonces, lo más ideal es el coque o el carbón activado o el coque que le llaman, o la escoria, que le llaman así. Esa escoria ya viene esterilizada, eso, pues, eso es resultado de unos procesos de formaciones rocosas y de montañas que vienen de volcanes y de altas temperaturas. Eso queda tremendamente inerte y eso se consigue, pues aquí en la sabana de Cundinamarca, en varios sitios, ¿no? Se consiguen, hay varios yacimientos de carbón mineral. Lo mismo, pues vamos a obtener la planta saneada. Ahí se le hace, los viveros lo que hacen son pruebas rigurosas o evaluaciones para saber si la planta viene infectada o no. Y ya una vez que se tiene la planta libre de algunas enfermedades, de todas las enfermedades y bacterias y virus que puedan tener, listo, ahí se mantiene, se multiplica y se vende. Listo, para poder escoger ese corte pequeñito que yo voy a colocar sobre ese medio de cultivo, pues el material de donde va a salir eso tiene que tener ciertas características. ¿Cuál material? La planta donde voy a hacer ese corte, donde yo voy a extraer ese corte. Tiene que tener ciertas características. Entonces aquí las vemos. Eh, el genotipo o la variedad que vayamos a propagar. Tiene que ser si es para X zona donde se enferma muy fácil, bajo cierta variedad, pues vamos a conseguirnos una planta de una variedad que sea resistente a X enfermedad. Pues ahí depende de la variedad. ¿Listo? La edad, pues entre más joven mejor. Entre más joven sea el brote de donde yo voy a sacar esa planta, pues ese corte, pues muchísimo mejor. Estado del órgano o tejido, ¿listo? Que esté en buenas condiciones, que no vaya a ser una parte de una planta que esté formando, por ejemplo, flor o fruto, no voy a sacar ese corte de una flor o de una flor como tal, o de un fruto, a menos que sean los estambres, ¿sí? Estado fisiológico, pues en qué época del cultivo se puede hacer eso. Más que todo es como en etapa vegetativa que se pueden hacer ese tipo de cortes. Extraer esos cortes de esa planta, ¿listo? Estado sanitario, pues que la planta esté en buen estado, preferiblemente que no se enferme, ¿no? Plantas sanas, brotes sanos, puede estar la planta enferma, pero si arrancamos un tallo pequeñito recién germinado, un tallo recién germinado, de ahí podemos extraerlo y pues sanitariamente o fitosanitariamente va a estar limpio, ¿sí? El año también, el año es de esa planta, entre más viejo, más difícil que prendan los brotes, entre más joven, más fácil, ¿listo? Condiciones de crecimiento, pues lo ideal en el cultivo de tejidos es mantenerlo en cultivo bajo invernadero. Y una vez que yo he enraizado mi brota en ese medio de cultivo, he enraizado mi planta, está enraizando en el medio de cultivo, la paso a una matera y esa matera, pues bajo condiciones de crecimiento, sería mantenerla en un vivero. Aquí pues se ven las características.
pues ahí se ve que estas plantas vendrán o vienen todas de un laboratorio de tubos de ensayo, ¿sí? Se necesita constante luz, por eso aquí hay una lámpara, que en horas de la noche necesitan más luz de lo normal para irla haciendo crecer, ¿listo? Y es en sí, esas son las condiciones de crecimiento bajo condiciones controladas. Si ya vemos que no se puede, pues no, donde nos encontremos, si es un vivero a campo abierto, pues mantener al día las labores de cuidado, ¿no? De cuidado fitosanitario, de manejo, del famoso manejo integrado de plagas, del que ya hemos hablado. ¿Mm? Posición del explanto. Entonces, una rama lateral o puede ser una rama principal grande, un tronco grande o algo así, y sacarle ese tronco, pues el ápice, la parte apical o esa rama gruesa, la parte apical, si se extrae de ahí o si se extrae de una rama pequeñita, axilar, adventicia, bueno, eso también depende. Lo que les digo, lo más ideal sería de la parte del ápice, ¿sí? Una rama que sea apical, la punta de un ápice. Casi que se va uno más a la fija. Este tamaño del explanto, pues entre más exitoso sea el corte, mejor pueda llegar a hacerse el corte, un corte limpio con herramientas desinfectadas, que el corte se haya hecho por la zona que es, que no vayamos a hacer un mal corte y no recolectemos suficiente tejido meristemático, pues también depende de eso. Entonces, para eso, pues tener buenos ojos, buen pulso para hacer ese corte. Eso se consigue mediante la práctica, pero sería bueno que ustedes conocieran como el proceso, tratarlo de hacer a manera artesanal o tratarlo de hacer de manera casera. ¿Sí? Y las condiciones de crecimiento de la planta fisiológicas. ¿Listo? La preparación de la planta madre, recomendable que lo que les decía, que crezcan en viveros, ¿sí? O cámaras de crecimiento, que el material sea homogéneo, entonces extraemos plantas de las mismas características, ramas, por ejemplo, de las mismas características, que sean vigorosas, es decir, que sean precoces, que no sean, bueno, que sean vigorosas tal cual, ramas vigorosas jóvenes. ¿Sí? Eh, esto va a promover promueve o nuevas brotaciones, que es decir, se puede sacar de las podas que se le haga, por ejemplo, a un frutal, de ahí se puede, de esas podas, de esas ramas, se pueden sacar los explantos. La maceta, bueno, el contenedor donde definitivamente lo voy a colocar, pues ojalá fuera un sustrato estéril, como les digo, la famosa escoria o carbón activado. Bueno, el carbón activado es un poquitico más fino de que las escoria, solo que lo ciernen y sacan ese carbón activado. Y tener pues diseñado un programa sanitario, un programa de control integrado tanto de enfermedades como de plagas. Los controles de las condiciones controladas, pues es la luz, esto, la intensidad de la luz, por las noches debería prenderse un poco a ese cuarto donde tengo depositados todos mis cultivos. Si ustedes van a un laboratorio donde se haga cultivo de tejidos, pues donde están esas plantas, casi siempre son cámaras como incubadoras y ahí le tienen bombillo, ¿sí? Esto con el fin de darles luz y de aumentar la temperatura. De la temperatura se aumenta con un bombillo normal, lo que ya no se consiguen, no se están consiguiendo son luces LED, pero un bombillo normal, pues que produzca calor, ¿no? Y pues aplicación de los fitorreguladores, eso también es importante, la preparación de la planta madre. Bueno, aquí vemos también, bueno, lo ideal es que si crece bajo condiciones de invernadero, de donde yo voy a extraer las yemas de esas plantas, pues prevenir insectos, prevenir todo el tema de hongos y bacterias. Si se me enferma, pues algunas empresas son tan estrictas que ya eliminan ese material. Es un ejemplo, las flores. Sí, en las flores se hace este tipo de prácticas con cultivo in vitro, que pasan a viveros, digamos, especializados, es decir, viveros especializados que tengan condiciones extremas, pues, de asepsia, ¿sí? Regar, aplicar el riego, el agua de esa planta recién enraizada del medio cultivo, que la pase a una maceta con tierra ya, o con escoria o aquí es otro nutriente, eso no se va a regar sobre la hoja, o sea, no se va a aplicar ningún riego,
de agua, de la demanda hídrica que quiera esa planta, se va a hacer sobre el suelo, es donde se va a colocar agua, para que no haya un salpique encima de las hojas y se pueda infectar más fácil, ¿no? Y pues mantener humedades bajas para que en ese invernadero no se me presten, eh, no se me preste ese para como un medio para hongos y bacterias y virus. Obtención del esplanto y desinfección, pues lo que les digo, esta planta, digamos, está en un invernadero en condiciones controladas, está sana, sin ningún problema. Hago yo el corte, este cortecito yo me lo llevo para el laboratorio, ¿sí? Ya en el laboratorio le empiezo a hacer un proceso de desinfección. ¿Listo? Toca ubicarlos en bolsas diferenciadas, ¿no? Y qué es lo que queremos aquí en esto, que estos cortes que nosotros vayamos a hacer sean limpios, sin herramientas que puedan llegar a estar infectadas. ¿Listo? Y el proceso de desinfección de ese material, antes de que yo corte la yema diminuta y la lleve yo a la caja de Petri, al medio de cultivo como tal, tuve que haber desinfectado esos brotes. Ese desinfectan. Ya habíamos visto varios tipos de desinfectantes, ¿no? Ya conocemos el hipoclorito de sodio, por ejemplo, conocemos el amonio cuaternario, conocemos el yodo agrícola, conocemos la cal viva, ¿sí? Esos son tipos de desinfectantes con el cual nosotros podemos lavar esos brotes. Entonces, bajo laboratorio, se utiliza agua corriente, o ojalá que no fuera agua destilada, se retiran las hojas de este brote. Lo más probable es que se vaya a utilizar la punta de este brote, la punta de esta rama, de ahí se extrae una yema, aquí otra yema, y aquí otra yema. Tres, cuatro yemas pueden caber en un medio de cultivo. O axilares, miren, todas las axilares, quitar la hoja y cortar de ahí un pedazo y pasarlo para, para el cultivo in vitro. Este es como el cultivo, ¿no? El cultivo que se tiene listo ya para agregar los botes. Entonces aquí eso está, no sé si se alcanza a ver, pero aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco brotes que se extrajeron de una rama, tal vez esta rama de aquí abajo, asegurándose de que esos brotes tengan tejido meristemático. Tengo que insistir mucho en eso. ¿Listo? Entonces, ese tejido material del cual yo hice estos cortes se tuvo que dar desinfectado con alcohol o hipoclorito. Entonces, si yo lo desinfecto con alcohol, yo lo coloco en una solución de alcohol al 78%, sumerjo ahí la rama y espero un par de minutos, saco de ahí esa rama y después le aplico la lavo con mucha cantidad de agua normal, ojalá se pudiera agua de filtro, y agua destilada o agua también desionizada, se lava bien, 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 se juega bien, y ahí sí se procede a trabajar con esos brotes así desinfectados. Pues aquí tenemos algunas herramientas, como unas pinzas, como un bisturí, y hay que tener cuidado cuando yo haga esos brotes, cuando yo los deposite, pues, sobre el tejido de cultivos, pues eso tiene que estar muy desinfectado. Tenemos que tener condiciones siempre de asepsia, que eso no se me vaya a infectar, no se me vaya. ¿Cómo hago para que no se me infecte? Pues existen aparatos para eso. Cámaras de flujo laminar, por ejemplo. Una cámara de flujo laminar, no les muestro cuál es, está acá. Simplemente es una cámara que pues aquí trae, bueno, la luz, trae un vidrio aquí, como una que funciona como una barrera para que no pasen en el ambiente bacterias, hongos, ¿sí? Pues aquí se debería trabajar con gafas, con careta, con cofia y todo para hacer esos cortes. Una foto por ahí que conseguimos. No necesariamente está haciendo ahí una propagación in vitro. Y lo chévere es que eso trae unos succionadores o ventiladores que hacen que el aire aquí dentro de esta cámara esté fluyendo e intercambiándose el gas, perdón, sí, el, el oxígeno y bueno, todos los gases de la atmósfera. Aquí están
cambiando continuamente, se está purificando y limpiando continuamente. Usted debe tener muchos filtros en diferentes partes. Tiene que tener al menos unos 2, 3 o 4 ventiladores que hagan que fluya el aire. ¿Listo? Y succionadores, obviamente, para que se vaya chupando ese aire contaminado. Entonces, ahí se podría hacer ese tema del cultivo de tejidos. Para nuestro caso, pues no nos vamos a conseguir una cámara de esas, no vale millonadas. Sí lo podemos hacer alrededor de varios mecheros. Mecheros con alcohol ese que se utiliza para cocinar, para los reverberitos, ese alcohol. Por lo menos unos 5 o 6 de esos, alrededor de una mesa, ojalá que fuera una mesa de vidrio, una mesa de baldosa, una mesa de acero inoxidable, que pudiéramos trabajar sobre esa mesa, constantemente estar desinfectando con agua y alcohol, es decir, estar constantemente pasando un trapo con agua y alcohol. Y tenemos preparado nuestras plantas, nuestro tejido, nuestra rama donde vamos a extraer esos cortes, debidamente desinfectada, nuestro tubo de ensayo, es decir, con el medio de cultivo ahí ya preparado, para hacer nuestras tijeras, nuestras cuchillas, pinzas, bueno, lo que tengamos también debidamente desinfectado. Y tenemos que tener alrededor de esa área donde vayamos a trabajar ahí bien sentados, bien cómodos sobre esa mesa, tener unos 4 o 5 reverberos, mecheritos, lo mismo puede hacer, un pedazo de cuerda y mecherito. Uy, ¿qué pasó aquí? Listo, ese mechero y estar flameando, flameando. ¿Qué significa flamear? Pasar todas las herramientas que yo tenga a la mano, estarlas pasando por encima de esos mecheros. Ejemplo, las pinzas para cortar, la cuchilla para cortar, el asa, bueno, el mismo medio de cultivo, lo paso por unos segundos encima del mechero, eso se llama flamear. Eso toca pues ya en la práctica, ¿no? Entonces mira, aquí lo que se hace es esto, en una gráfica, lo que se extrae son estas yemas, se entierran sobre esa gelatina para que esta yema se estimule y crezca. Aquí ya pasarán un par de semanas, esto 4 semanas pueden pasar y ya se obtiene una planta, en un mes se obtiene una plántula enraizada. De ahí se pasará a la maceta que les digo y esa maceta la llevo al vivero que sea con condiciones estrictas de asepsia. Sí, a veces un poquitico engorroso eso en el que se lo pueden infectar. Para nuestros defectos o bueno, para nuestro tema de casero ya, sino pues para hacerlo algún día eso ustedes lo pueden hacer. Algunas personas ya se dedican después a esto, pero para efectos nuestros, pues no hay necesidad de tener tantas condiciones de asepsia, solo que entre más estrictos seamos con la asepsia, más exitosos vamos a ser en la obtención de esas plántulas a partir de un cultivo in vitro. Entonces, eso es lo que les digo, cámara de flujo laminar, es una cabina donde circula el aire, listo, con ventiladores y con diferentes filtros, EPA y ULPA. Es decir, ahí también hay unas luces ultravioleta en esas cámaras de flujo laminar que destruyen pues toda partícula viral. ¿Sí? Tienen que atravesar por esa luz y las quema. ¿Sí? Filtros especiales como esos N95, filtros de cosas orgánicas, de gases orgánicos, hongos, virus, bacterias que tengan esos gérmenes. ¿Listo? Entonces, cuando se hace el flujo de eso, se succiona todo eso, se obtiene un flujo de aire limpio. ¿Listo? Y esto logra, estos cámaras de flujo laminar logran eliminar, extraer partículas virales de hasta de una micra, la milésima parte de un milímetro. Hacer eso. ¿Listo? Entonces, ya para ponerlo en práctica, pues ahí ya conseguiremos nuestros materiales, tratar de hacerlo, nos toca en una cocina, mirar en qué cocina lo vamos a hacer, y debidamente desinfectado, todo el tema de la asepsia es muy importante, pero sí es importante que conozcamos, ¿no? Que conozcamos que existe esto, es conseguir, yo después me averiguo cuáles son los nutrientes para propagar X especie, podemos trabajar con mora, con fresa, con alguna especie que sea difícil de propagar, no sé, hasta de pronto un sidrón, hacer ese famoso medio de cultivo con esos nutrientes y tratar de hacerlo prender. Sí, diseñamos nuestra incubadora,
de tal manera que pues logremos similar las condiciones de un laboratorio, que se puede hacer a nivel casero, y se puede hacer. Entonces, ese será nuestro tema de hoy, estar pendientes pues de la presencialidad. En algún momento, pues si hoy en 8 me reúno, preparamos una clase virtual para yo decirles toda la logística de encuentro nuevamente a nivel presencial, ¿sí? Entonces volvemos, hacemos clase normal. El día que ya toque presencial, 8 días antes nos reunimos virtual para explicarles, ¿no? Cómo va a ser todo y para avisarles. ¿Sí? No, no es que de pronto eso Petón les diga ahí por el chat, no, nos vemos la próxima semana presencialmente porque pues, ni siquiera tenemos el sitio donde reunirnos ni nada. Entonces, para eso hay que cuadrar la logística, ¿listo? Entonces, yo creo que es muy pronto que vamos a hacer esto. Ya les dejé el listado de asistencia. Bueno, el link para que llenen por favor la asistencia. La reunión, vuelvo y les digo, ya se está grabando. Entonces, bueno, yo aquí ya detengo la grabación, ya cuando cuelgue, nos veríamos, yo pensaría que de hoy en 8, ¿listo? Nos de hoy en 8, virtualmente, ¿listo? Y pues de pronto, no sé, de pronto si de hoy en 8 ya nos podemos ver presencialmente, pues de hoy en 8 yo les avisaría, para que lo tengamos ahí siempre en cuenta. Entonces yo les agradezco por haber asistido hoy, y nos vemos dentro de hoy en 8 días. Muchas gracias a todos. Bueno, profe, muchas gracias. Muy amable. Bueno, muy amable, profesor Hugo, buena tarde, que esté muy bien. Bueno, con todo el gusto. Mil bendiciones. A nombre de mi hija y a nombre mío, de Kelly. Gracias. Sí, señor. Saludos.